Bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión hablaremos de una de las carreras más representativas, no solo de la actualidad, sino de la historia de la propia Universidad de Guadalajara y de hecho de muchas universidades a lo largo y ancho del planeta, para lo cual me acompaña mi compañera Ana Paula. Ana Paula, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Qué bien, también muy bien, muchas gracias. Bien, recuérdanos un poco, ¿qué carrera estudias? Estoy estudiando medicina, voy a séptimo semestre en CUCS. En el CUCS. Ok, vas a séptimo semestre, acabas de terminar sexto semestre. Muy bien, platícanos a grandes rasgos, un poco, vamos a andar después en ello, pero platícanos un poco de la carrera de medicina. ¿Qué es estar en medicina? Bueno, pues hablando acerca ya de la durabilidad de la carrera, son 6 años. Siempre lo describen como una carrera de resistencia, pero yo considero que es así en todas partes, porque pues no es estar haciendo algo que no quieras, sino debe estarte gustando, ¿no? Uh-huh. Es leer mucho, sí formas lazos muy fuertes con tus compañeros, es como lo más importante siempre, rodearte de personas con las que te lleves bien, que tengan como personalidades afines, pues para hacer más llevadero todo. Ok, muy bien. Sí, esta carrera es bastante, pues muy demandada, ¿no? Demasiado demandada. Creo que las cifras como que entran como el 10% de los aspirantes, a veces menos, entonces tiene que ser bastante demandada. En tu caso, ¿te costó mucho trabajo entrar? No, afortunadamente entré a la primera. Bueno, sí me preparé con un curso. Ajá. Sí estaba muy nerviosa el día que fui a hacer el examen. No siento que me haya costado así mucho. Pues me ayudó bastante el promedio de la prepa. Uh-huh. ¿Con cuánto tenías tu promedio en la prepa? 97. 97. Sí. De todos modos necesitabas un 90 en el examen. Sí, de hecho sí. Algo por el estilo para asegurar un lugar. Muy bien. Ahora, platícanos un poquito ya así como una persona, ¿cómo es la vida de un estudiante de medicina? Una rutina, digamos, normal. Una rutina normal. Aparte de llorar y... Llorar una vez por semana. Bueno, sí ha sido muy diferente los semestres antes de la pandemia y ahora en la pandemia. Uh-huh. Antes de la pandemia, pues sí era de preferencia llegar temprano, pues porque luego se congestiona muchísimo el tráfico, más si vives lejos, pues bueno, en mi caso. Uh-huh. Si era para llegar a las 7 de la mañana, pues era despertarse 6, incluso antes. Ya para finales del semestre pues ya más a la carrera, unos 20 minutos antes de salirse de casa, ¿no? Uh-huh. Entonces pues llegar temprano. Los horarios normalmente dan para estar ahí todo el día, de corrido, pues entonces desayunas, comes ahí. Ya depende de cada quien si sus tiempos libres son estar en la biblioteca o irte a casa de alguno de los foráneos a desayunar, comer. ¿Qué hacen los foráneos? Bien, acá es tocar un punto muy importante respecto de la carrera, ¿no? Los horarios. ¿Cómo son los horarios en la carrera? Los primeros semestres déjame recordar, hasta cuarto semestre, sí, cada alumno elige su horario, lo vas armando por materias. Y sí es que es muy feo porque depende bastante del promedio que lleve cada quien. Ajá. Y no siempre es muy justo, o sea, a veces las personas que tienen los horarios o que pueden armar sus horarios más bonitos, no necesariamente son las mejores clases, o entonces a veces toca, si quieres un buen maestro a las 7 de la mañana pero tienes otro hasta las 7 de la noche o así muy disperso. Eso es cuando tú los armas, ¿no? Pero a partir de quinto semestre ya son por bloques, igual son bloques que están en la mañana o todos en la tarde, sales a las 9 de la noche, o que son bloques también dispersos en todo el día, llegar a las 9 e irse como a las 5. Uh-huh. Sí varía mucho, pero sí es generalmente estar pues bastante tiempo ahí. Muy bien, y respecto a esto de las materias, ¿cómo agenda una persona sus materias? Es por medio de CIAU. Bueno, CIAU o ventanilla virtual. Ajá. Los primeros semestres es por medio de CIAU y te dan ahí la currícula, la ruta sugerida para ver qué materias puedes agendar el próximo semestre, pero pues para agendarlas necesitas ciertos prerequisitos. Uh-huh. Aquí sí no es como en otras carreras que tú puedes ir eligiendo materias, por ejemplo, vas en segundo y puedes tener materias de octavo semestre o algo así. Aquí se van hilando mucho, entonces, por ejemplo, para segundo semestre
está fisiología, y fisiología pues ya es prerequisito para todas las materias de tercero o cuarto. Entonces tienes que ir pasando, pues sí, llevando un orden para no atrasarte, porque sí, no hay la posibilidad de brincar. Sí, como lo comentas, no sé, una persona en la Universidad de Guadalajara está en tercera, dice, no alcancé mi materia del semestre, pero no hay bronca, la relleno con una de quinto. Sí. Para tener el crédito, por lo menos. En medicina no se puede porque pues hay muchos prerequisitos. Sí, bastantes. Sobre todo bioquímica. Bioquímica en primer semestre es lo más importante. Bioquímica es prerequisito para todo. Bueno, la agenda, ¿verdad? Ajá. Te dan la ruta sugerida y tú, pues cada quien tiene que buscar por materia los horarios ofertados. Y registrar el NRC, es como el código de cada materia, y eso es lo que tienes que meter en SIAU. ¿Y cómo deciden en qué momento te toca agendar a ti? Sí, es por promedio. Por promedio. Sí. Empieza la competencia por promedio. Sí, para agendar de primero a segundo semestre, agendas con el puntaje con el que entraste. Pero ya a partir de los siguientes semestres te toman, por así decir, lo que hayas juntado hasta mitad del semestre, porque hay materias que son espejo. Entonces, el promedio que tengas hasta mediados de semestre es el que va a contar para agendar el próximo. Sí, pues las personas que agendan más temprano es a las 8 de la mañana, creo, y pues ahí están los promedios más altos. Y todavía es un misterio, no sabemos bien cuántas personas agendan cada cierto tiempo, pero más o menos cada 10 minutos es que van agendando unas 10 o 15 personas. Entonces, para alcanzar tu horario así bien, lo que quieres, pues sí es agendar antes de las 10 de la mañana. Y tomando en consideración eso, ¿qué promedio una persona debería tener para hacer un horario, digamos, lo más ideal posible, tanto en su flexibilidad como en el hecho de quiero ser profe? Depende mucho con cada generación, pero ahorita, por ejemplo, la mía, el promedio más alto tiene 98, 99, más o menos. Pero sí es como el grupo más amplio de personas, es como promedio 95. Es como lo que más hay, entonces estar entre 95 y 96 es para alcanzar, sí, ya no sobras, pues. Sí, ya, es como que pues ya agarras lo que queda, ¿no? Con tal de meter y no quedarte en el semestre, sí, agarras lo que queda. Entonces, en ese caso es súper importante desde el principio mantener un buen promedio, ¿no? Sí, pero no es como lo más justo, pues. Sí, porque luego el promedio ya no sube, pero pues esta cuestión no es lo más justo. Sí. ¿Y qué tan complicado es para una persona mantener ese promedio en ese nivel de exigencia que representa medicina? Sí, es complicado porque muchas veces estás en cuestión de quiero aprender mucho, este maestro es muy bueno, me va a dar todo lo que necesito saber para esta materia, pero sí me va a costar más. O hay otro maestro que tal vez no te exige tanto, que da lo básico de la materia, pero te da un 100 general. Entonces está como el dilema, quiero mi promedio, pero ¿No aprender? Porque quiero aprender y tal vez morir en el intento. Sí, entonces es ahí cuando empieza a ponerse un poquito feo, que no sabes ya, o bueno, surgen los promedios inflados, pues. Que ya pasa en muchos lados, pues. Sí. Muy bien. Y respecto de las materias que ves en medicina, platícanos un poco de ellas. ¿Qué se estudia cuando una persona dice, estudio medicina? ¿Qué estudia? Bueno, pues se estudia... Que es muy amplio el campo, pues, pero... Pues empezando ya de los primeros semestres, es en sí cómo está compuesto el cuerpo humano, cómo funciona para saber, pues, una persona sana, pues, qué es lo que hace, cuántos huesos la compone, los músculos, ya yéndote a un nivel más microscópico, pues las células y pues las vías metabólicas en sí, de cómo es que cada célula se conecta entre sí, ¿no? Y van pasando los semestres, entonces empiezas a ver las enfermedades, cómo van surgiendo en cada parte del cuerpo, en cada célula, cómo se manifiestan. También aprendes, sobre todo aquí en México, pues como estamos en México, en Jalisco, las enfermedades más prevalentes, qué grupo de personas son las que están más en riesgo para determinadas enfermedades, y va avanzando, entonces aprendes, tienes cierto paciente, bueno, entonces ya te dan los síntomas de este paciente, cómo lo tengo que explorar o qué es lo que tengo que buscar en este paciente.
Ya después vas avanzando, los estudios para confirmar tu diagnóstico, luego ya el tratamiento, y para eso pues tienes que conocer también los grupos de fármacos, cómo van a impactar en el cuerpo, qué es lo que van a hacer dentro de una persona, ¿no? Entonces, ya cómo tiene que ser el esquema para tratar a esta persona, y así te vas yendo. Eso es... En lo general. Sí, en sería general. Básicamente, porque pues todo es mucho más complejo que eso. Sí. Una persona estudiante de medicina, o en tu caso, por ejemplo, ¿en qué semestre fue la primera vez que viste un hospital? Un hospital, bueno, primero, pero ya es más como por invitación de un maestro, ajá, el de anatomía, quien venía a ver cirugías, ¿no? Pues sí, y ya vas y sí te vas dando cuenta ya del ambiente hospitalario, en quirófano, pues. Pero ya sí, tal cual, por las exigencias de la materia, es hasta cuarto semestre. En cuarto semestre empiezas a ir a hacer algo en el hospital. Sí. Muy bien. Respecto, dentro de solamente la carrera de medicina, después hay especialidades y ya hablaremos un poquito de ellas. ¿Hay alguna rama especializante dentro de la carrera? Sí, 4. ¿Cuáles son? Es investigación, familiar, quirúrgicas y... ¿cuál es la otra? Médicas. Sí, médicas. ¿Una persona toma solo una o puede tomarlas todas? Se elige una sola, pero las materias que son como determinadas para cada especializante sí las puede tomar cualquier persona más adelante, pero son extras. Estás obligado a tomarlas de tu especializante. De tu especializante. ¿En tu caso cuál elegiste? Investigación. ¿Investigación? Muy bien. Respecto volviendo a este tema, a esta cuestión de los horarios, es una pregunta que mucha gente termina por hacer. Una persona que está estudiando medicina en cualquier semestre, ¿cómo los horarios se le prestan para trabajar o hacer alguna otra actividad? Sí, Tomando sí. en cuenta dos cosas. El primero, pues, la carga horaria académica, y luego, pues, la carga académica que representa, pues, estudiar medicina. Pues, o sea, lo que tienes que hacer después de que vas a la escuela. Sí es posible, sí se puede. También depende de cada alumno, de cada persona, pues... Dependiendo de cada personalidad, es qué tanto tiempo necesitas dedicar al estudio, o también depende del semestre. Hay semestres que sí te permiten más tener tiempo libre para hacer tus actividades, pues que otros que te exigen sí ya no es tan posible. Pero en general sí se puede trabajar, no un trabajo de tiempo completo, tal vez medio tiempo. Y medio pasándola difícil en algunos momentos, ¿no? Sí, sobre todo en los finales. Que de repente es mucho leer y prepararte para los exámenes y eso. Sí, es como difícil. Ajá. No es lo ideal estar trabajando y estudiando al mismo tiempo, pero de que se puede. O sea, también se entiende que hay situaciones que lo exigen a veces. Entonces, una persona podría pensar en hacerlo, pero pues requeriría un esfuerzo mayor. Sí. Del que pues, normalmente una persona haría. Y entonces, eso en relación de los horarios. Ahora, en cuanto a los profesores, ¿cómo son los profesores en la carrera? Pues sí tiene la fama de ser... O sea, por ahí está la leyenda urbana de que pues, son todos demasiado estrictos y cosas por el estilo. Más que estrictos, bueno, la exigencia ya viene de cada persona, pero sí hay maestros muy groseros. Ajá. Que pues sí se dedican a humillarte, pues. Uh-huh. Que te hablan mal o incluso que hacen llorar a los compañeros, ¿no? Pues malas personas en general, ¿no? Ajá, sí. Esa es la definición. Sí, son malas personas. Pero sí es difícil entender que así van a ser y que no va a haber nada que los pueda cambiar. Entonces, se escucha muy feo, pero sí es cuestión de a veces aguantarse o pues intentar no tomárselo personal, pues que así son los maestros a veces. Es su manera de enseñar, por llamarlo de alguna manera. Sí, pues sí es muy feo. En cuanto a la preparación, ¿tú consideras que los profesores en esta carrera están preparados para dar sus clases? Sí, la mayoría sí. ¿Sí? Sí, necesitan tener... no todos son médicos, doctores, pues. Muchos, pero necesitan cumplir, bueno, los títulos, los que tengan, sí necesitan cumplir con cierta afinidad con la materia que van a dar. Uh-huh. Entonces, la mayoría son médicos, uh-huh, algunos que son químico-farmacobiólogos o
Sí, generalmente son... Y esas materias que pues se relacionan Sí. con esa parte. Y ¿cómo es la relación entre compañeros de la carrera? Sí. O sea, por ahí también la leyenda de que pues es un ambiente competitivo a morir y cosas por el estilo, pero... Sí se da, sí se da. Es más, bueno, yo lo he notado más con los promedios más altos. Ajá. Con las personas que suelen agendar primero. Me ha tocado estar en clases con ellos. Sí es más pesado. A mí no me gusta, pues, porque sí es mucha la competencia. Sí te exigen más, pero no siempre de la mejor manera. También a veces suelen como igualarse al nivel del maestro o querer decir, "Ay, yo sé más que este maestro, ¿qué me vas a andar diciendo?". Entonces te quieren tratar igual, como si, pues no sé. Como si fuera superioridad. Sí, ajá. Sí se da mucho, pero también no todos son así, pues. Yo tengo amistades muy bonitas que pues atesoro bastante. Pero sí, porque es muy importante el apoyo. A veces que quieres decirles, ya no, estoy harta de esto, ya no quiero hacer nada, y pues son ellos los que te sacan adelante. O sea, no se puede, lo hacemos juntos, te ayudamos. Entonces sí, pues es muy importante llevarte bien con tus compañeros. El apoyo y sí. La relación entre ustedes como estudiantes de medicina y las demás carreras, ¿cómo es? ¿Bien? ¿Mal? Pues la verdad que casi no se mezclan. Ajá. Entonces sí es como, a veces un estudiante de psicología, uno de terapia física, pero no es tan estrecha la relación, es más como distante. Y sobre todo porque sí están separados los edificios, más o menos. Sí hay algunos edificios que se comparten las clases, pero sí están como divididas las zonas. Ajá. Bien. En algunas materias, no sé, creo que sí en la mayoría, existen dos cosas que son olvida el nombre de las personas estas que le ayudan a los profes. Los instructores. Ajá, existen los instructores y las prevaloraciones. Ajá, platícanos un poco de ellas. Ok, bueno, las prevaloraciones suelen ser con mini examencitos que hacen ya sea los maestros o los instructores antes de cada clase para ver si pues, los estudiantes leyeron o están preparados para ver ese tema. ¿Y cómo funciona? Un martes te dicen hay que leer estas páginas y al miércoles te preguntan por ello. Sí, el día anterior te dicen, bueno, sí está muy grave a veces decir de un día para otro, pero sí pasa. Pues, suele pasar. Sí, de que el lunes están viendo la célula y al día siguiente ya es, no sé, ósmosis, algo así. No sé, un tema muy extenso y es de un día para otro. Tienes que leerlo. Entonces llegas y el maestro pues ya asume que eres experto en ese tema, entonces te evalúa para ver si vale la pena o no dar su clase. Así por así decirlo. O los instructores a veces van en un día de clase a evaluarte acerca de un tema al azar. También pueden llegar así de sorpresas, de valoración sorpresa. A veces te avisan, a veces no. Depende de cada uno. Entonces llegan los instructores, igual suelen ser preguntas cortas, o sea, 10 preguntas o 5. Y a veces dan preguntas de rescate. Que son como cultura general a veces, ¿no? Este tipo de cosas. El mejor amigo de Bob Esponja. Ajá. Sí. Y sí, llegan a evaluarte antes de la clase o también puede ser que los instructores te evalúen antes de la práctica. Y por ejemplo en anatomía, ponle que un día se va a ver plexo braquial, entonces te tienen que hacer ciertas preguntas para ver si estás preparado para hacer la disección, en este caso en anatomía. Entonces te evalúan acerca de toda la anatomía o cualquier cosa que se les pueda ocurrir acerca del plexo braquial. Y aquí pues sí hay algunos que te ayudan, te explican que son buena onda, pero también se puede dar que te cancelen la clase o que el doctor se enoje y diga no estudiaron nada, entonces da la clase por vista o la cancela. Entonces ya no se ve el tema si nota como que el grupo no estudió. Ay, Charlie, suena demasiado grave. Sí. ¿Cómo consideras que cómo cambió tu vida académica en comparación de la preparatoria y estudiar medicina? Muchísimo. Porque sí me vi obligada a buscar otras técnicas de estudio. O sea, ya me di cuenta que no es solo con machetear o algo así, no funciona. Y no se puede estudiar un día antes. Eso sí, de plano no funciona. O 2 días antes, no. Tiene que ser 5, sí, con tiempo. 5 días antes, una semana antes. Porque un día antes del examen
no se puede, está muy mortal. Te desvelas bastante, llegas cansado al examen y lo aprendes por la mala, porque todos siempre decimos, no, sí se puede. Y llegan en vivo al examen, pero no rindes igual. Es preferible dormir tus horas normales y ya, pues, un día antes no vas a aprender todo lo de un semestre. Todo lo de un semestre, o lo de un parcial. Ajá, y sí, eso pues lo aprendí por las malas. Y también a mejorar pues mis técnicas de estudio, haciendo fichitas, cosas más gráficas, preguntas, o incluso estudiando en grupo. Entonces, pues sí cambió bastante, porque en la prepa era como incluso a veces el maestro que te da ya ciertas preguntas y que esto lo contestan, o que las evaluaciones son diferentes. Acá sí no. De hecho, me acuerdo una vez, estuvo muy feo en primer semestre, era un examen de embriología y pues sus exámenes eran muy feos, eran de las letritas chiquitas de las fotos, ¿no? Entonces, pues un compañero que dijo, yo no sé nada, la neta, y a los 15 minutos entregó el examen y el maestro dijo, bueno, se acabó el tiempo para todos. Y pues así quedó. Y pues ya no había nada más que hacer. Sí, suele ocurrir. ¿Consideras que es una carrera exigente? ¿Te ha exigido mucho? Sí, sobre todo la salud mental. Sí, es bastante exigente. Una persona cuando entra dice, ay, pues qué tan exigente podría ser, ¿no? No pasa nada, todo está bien. La gente que estudia exagera. Y luego entras y te conviertes en esa persona que exagero. Sí, es exagerar, pero a veces se exagera, pues. Pero sí es exigente conforme, bueno, para mí ha sido más exigente conforme más me he acercado a los pacientes, darme cuenta que pues va a ser una persona o familiar de alguien con quien voy a estar tratando, ya no es de libro, no es un maniquí, no es las prevaloraciones, ya es un ser humano que pues se siente mal y no quiere estar ahí, lo único que quiere es irse a su casita. Entonces de repente suele ser más, eso complica la situación, estar por aquel lado. Muy bien. ¿Qué materias han sido las que más te han gustado? O sea, o por lo menos, a lo mejor no materias, sino o sea, a lo mejor algún enfoque, algo así por el estilo. Sí voy yo más como hacia la oncología, la inmunología. Cirugía no, eso sí no. Mi materia favorita hasta ahorita ha sido inmunología. ¿Cuál otra? También imagenología es muy interesante. Hematología, onco, más que nada por esa zona. ¿Y aquellas que no te han gustado tanto? Anatomía. Anatomía en primer semestre, no. No lo volvería a hacer nunca. Jamás. Ahora, dice también cómo está toda esta cuestión, que a veces es mucho morbo, que en anatomía pues hacen en disecciones, tipo de cosas. ¿Cómo es hacer eso? ¿Te llegó a tocar? Sí. Pues es antes de empezar el semestre, antes de entrar primero pues, en un auditorio en el Mendiola. Llevan ahí no recuerdo cómo se llama, pero es hacer como un juramento, ¿no? Sí, un juramento, para pues que estás mostrando respeto hacia el cadáver, que estás agradeciendo a la persona pues por haber donado y todo eso. Es como la primera vez que ves un cadáver. Y ya después ya te toca de cerca, ya que es en el anfiteatro. Y sí es muy impactante porque huele muchísimo a formol y el formol se queda en la ropa, pegado en todas partes. Todo el primer semestre vas a oler a formol. Y pues sí ha habido personas que se desmayan o pues que vomitan. Sí, no es para todos estar ahí enfrente de un cadáver. Supongo que suele ser, sobre todo si no tienes alguna experiencia cercana, ¿no? Se hace como choqueante. Sí, y sobre todo el olor. Suele ser demasiado evidente. Que hasta el momento, ¿qué semestre ha sido el que más se te ha complicado y por qué? Este semestre que acaba. Sexto. Pero no tanto por las materias, sino por cómo se ha dado todo. Pues ya es 1 año y medio de estar en clases virtuales y los maestros pues siguen esperando que rindas igual, que no estés harto, pero entonces este ha sido el semestre más difícil para mí, que más me ha costado el decir, tengo que levantarme, tengo que hacer las cosas, esto es lo que me gusta hacer. Porque pues sí, estamos hartos todos y también lo he notado con mis compañeros, pero me ha costado también porque las materias eran muy interesantes, materias que estuve esperando mucho tiempo,
Pero ya nosotros estábamos hartos, los maestros están hartos, el departamento harto, ya nadie quiere nada. Ajá, por esta modalidad. Sí, sí, sí. Entonces, hablando de eso, de la modalidad, que pues a ti te ha tocado estudiar medicina prepandemia, pandemia y esperamos post-pandemia, ¿cómo se adaptó la universidad o tu carrera a todo esto? La mayoría se pudo adaptar bastante bien. Los maestros sí, a mí me tocó la mayoría, buscaron las herramientas o cómo aprender a dar las clases de forma virtual, pero la mayoría fue como un copy-paste de lo presencial a lo virtual. Trasladar únicamente sus clases, sus pláticas, a ahora hacerlas por Zoom o por Meet, pero sí pues tiende a ser más tedioso, es estar frente a una computadora con todos los distractores. Entonces sí es más dependiente de cada alumno el pues estar ahí enfocado, pero también a veces los maestros, hay clases que son de 4 horas y es estar hable todo el tiempo, que pues también no es para nada pedagógico. Ajá, pero sí, de hecho es todo lo contrario, entonces... Sí, pero sí hubo algunos que cada cierto tiempo buscaban pues hacer descansos o actividades en intermedios o a veces no darnos la clase, sino pues dejarnos tarea en lugar de estar conectados. En lo general podemos decir que se adaptaron bien. Sí, dentro de todo, pues que fue repentino, sí se adaptó bien. Ok, y a ti como estudiante de medicina o a un estudiante de medicina, ¿qué tanta falta le hacen las prácticas? O sea, estar dentro de un aula o estar a lo mejor con prácticas, ¿consideras que es muy relevante, muy necesario? Sí, bueno, la parte teórica, eso sí, pienso que está bien en línea, se puede hacer. Se puede hacer perfectamente. Pero ya la parte práctica, sobre todo en estos semestres ha sido, bueno, se supone que tendríamos que ir a las clínicas a estar viendo, por ejemplo, los pacientes de oftalmología o de endocrino. Entonces nos hemos quedado únicamente con el paciente del libro o lo que nos cuentan los doctores, pero no es lo mismo estar viendo una persona. Estarlo viendo, a lo mejor hasta el avance, ¿no? La evolución. La evolución, ajá, o cosas como la ictericia o estar palpando un hígado. Claro. Sí ha hecho mucha falta la parte práctica, estar viendo a los pacientes, pues. ¿Y qué semestre, cambié la pregunta, qué semestre ha sido como el que menos te complicó la existencia? Segundo semestre. ¿Las playas de segundo semestre? Sí, sí. Sí, definitivamente. Pues es que ahí nada más son materias así pesadas, fisio, biología molecular. Ay, ¿qué otra materia? No recuerdo. Hay otra, pero no me acuerdo cuál es. Entonces, una de las, entre, digamos, las relevantes. Sí, que duran todo el semestre y que son todos los días, pues. Pero el resto de las materias, sí son varias materias, son como 10, 11 materias. Pero son materias espejo, o sea, que duran nada más la mitad del semestre, por ejemplo, de agosto a octubre y hasta ahí quedó, entonces son... ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu carrera? El poder entender cómo funciona todo. Para mí ha sido muy bonito, por así decir, el saber que si yo me siento de cierta manera es por algo y saber eso. ¿Y todo lo que está envuelto en eso? Sí, más que nada eso, el conocimiento, el aprender. Ajá, muy bien. Y esta pregunta sería como doble, por llamarlo de alguna manera. ¿En qué año entraste en el 2018? 18, es que yo me salí. Ajá. Me salió un tiempo y entonces en 2018 regresé con todos, normal. Ok, entonces antes de eso, en el momento en el que tú eliges medicina, ¿qué pensabas que era la carrera de medicina? Esa visión que a veces uno tiene, a veces ideal. Sí, pues como Grey's Anatomy o Doctor House. Pues imagínate así como todo ese show, ¿no? Sí, como pues las guardias o todo eso, la idea que se tiene de así. O que llegan ya con un paciente, que te meten a cirugía, cosas así, pues. ¿Y cómo cambia esa perspectiva una vez que entras? No, pues sí es un golpe de realidad. ¿Te golpea la realidad? Sí. Sí, es estar leyendo 50 páginas de un día para otro, haciendo tareas o a veces tener que sacrificar no leer para una materia pues por tener que hacer otra. Sí es más difícil que Grey's Anatomy, pues. Porque es la parte, digamos, glamurosa de la práctica. No, sí, pero para llegar a eso tienen que pasar todos los semestres antes. Ajá. Antes de entrar a la carrera, o antes a lo mejor de decidirla, ¿tenías alguna otra carrera que te llamara la atención? Física. Vaya, física y medicina.
Lo sé. Solo pasó. Sucedió. ¿Cómo fue que al final decidiste, bueno, medicina es lo mío? Pues más que nada, tengo una tía, mi tía favorita, que ella es doctora, entonces pues como que me animó más a así meterme a eso. Y que física, que no conocía a nadie que hubiera sido física y no sabía bien cómo se desempeñaba aquí en México, pues el ya ser físico. En ese caso sí es como algo importante, ¿no? Conocer a alguien. Sí, referencias. Que tenga, que sepa como que hablarte de eso, ¿no? Que mucha gente no lo tiene en realidad. Por otro lado, cuando tú entras a la carrera, antes de eso, ¿revisaste el plan de estudios de la licenciatura? No, nada más estudié como de qué se trataba básicamente, cuánto tiempo era, cuándo te gradúas, las materias, pues es que sí las ves, pero yo ni sabía qué era qué. Ajá. Entonces pues no fue muy importante. Al principio nos hablaste de que la carrera se divide en 6 años. Bueno, sí. Dura 6 años, idealmente duraría 6 años. Sí, puede durar más. En ese periodo desconozco mucho el tema, la verdad, preinternado, internado y servicio social, algo por el estilo. Platícanos un poco de esa parte. Bueno, son 6 años, pero el último año está dedicado a hacer el servicio social. Ahí para eso ya te graduaste. Entonces estás haciendo tu servicio nada más para que te liberen la cédula, por así decir. Entonces los otros 5 años se componen hasta 4 años, 8 semestres, son teórico-práctico. A partir de en octavo semestre eres preinterno, todavía tienes clases, vas a la escuela normal, pero también vas al hospital ya a hacer pues, ciertas labores, como más que nada administrativo, o depende del hospital, ¿no? Y después, noveno, décimo semestre, eres interno. Ya ahí trabajas junto con los adscritos, con los pasantes a veces, tienes a tu cargo preinternos, y pues ahí ya eres encargado, por así decir, de más acercamiento con el paciente, estarlos ahí dando las rondas, quedarte de guardia. Entonces, si es primero... del primer año al cuarto año son teórico-práctico, luego octavo semestre eres preinterno, noveno, décimo interno y después ya el servicio social y se acaba, médico general. Y terminas con tu bonito título de médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Muy bien. Y respecto de esto, una vez que una persona termina la licenciatura, termina la carrera en médico cirujano y partero, ¿cuál sería su campo laboral? Bueno, siendo médico cirujano partero, puedes únicamente, por así decir, primer nivel de atención, principalmente la prevención de enfermedades. Es el médico que va a encargarse de derivar a otros niveles en caso de que el paciente lo requiera. Entonces, como más bien vigilancia epidemiológica, estar tratando lo más común, cosas del estómago o vías respiratorias, dolor de cabeza, alergias, cosas así. Pero pues el médico general va a dar tratamiento si lo amerita, en ese caso, pero también los va a derivar a los pacientes, por ejemplo, a un hospital, a un especialista, si el paciente lo necesita en ese caso. Es como el primer nivel de atención, como bien lo comentas, ¿no? Y puede desenvolverse pues en muchos ámbitos, ¿no? En un hospital, En un hospital, sí, como médico familiar, por ejemplo, en los IMSS. Sí, sería básicamente esa parte. Ahora, hay algo que ocasiona mucha duda en las personas, y es que muchas personas pues tenemos la idea, hasta que no conocemos la cruda realidad, de que pues sales de la carrera pues siendo un especialista en algo, y pues en realidad no es así. ¿Cómo es este procedimiento para convertirte en un especialista, digamos, no sé, en un cardiólogo, en un oftalmólogo o algo por el estilo? Una vez que te gradúas y ya tienes tu título de médico cirujano, puedes aplicar sí están las especialidades, pero también puedes hacer un doctorado, maestría, que para esos pues están ofertados en la Universidad de Guadalajara, pero puede ser en cualquier otra universidad. Pero ya hablando específicamente de las especialidades, se tiene que presentar aquí el ENARM, el Examen Nacional para Residencias Médicas. Que pues es incluso más difícil que pues, para entrar a la carrera en general. Ahí es tal cual una evaluación de toda la carrera y hay ciertos puntajes mínimos, igual
para poder elegir la especialidad que quieras. No es cualquier especialidad, puede ser medicina interna, cirugía general, patología, medicina familiar. Hay muchísimas especialidades. Pero ya te puedes subespecializar, por ejemplo, para ser cardiólogo, primero tienes que hacer medicina interna, cirujano plástico, primero tienes que hacer cirugía general. Y estas especialidades varían en cuanto a años lo que duran, ¿no? Sí, el promedio son 4 años, otros 4 años. Pero, por ejemplo, para ser cardiólogo puedes hacer 2 años de medicina interna y ya después otro tiempo en cardiología. Pero sí, generalmente son 4 años. Mínimo son 2. Más el tiempo que estés que tardes en entrar, a lo mejor, ¿no? Porque es un examen que hace toda la República Mexicana, ¿no? Todos los médicos a nivel nacional. O sea, si en la Universidad de Guadalajara tú compites contra la gente, digamos, del occidente y algún otro que por ahí se atreva a venir para acá, pues ahí compites contra los egresados de todas las licenciaturas, de todas las universidades de la carrera de medicina. Todos, ¿no? Los estados. O sea, Universidad Nacional de la Autónoma, la UNAM, todo ese tipo de cosas. Sí, ya no compites únicamente a nivel así estatal o las personas de aquí, tus compañeros, sino ya pues, todo el país, incluso extranjeros. Como, ya para ir cerrando un poquito con esta parte, ¿qué le dirías tú a una persona que se sienta atraída por estudiar medicina? Primero que nada, que como con cualquier carrera, que busque entrar por sí misma, que no lo haga por cumplir con expectativas o cumplir con exigencias, por ejemplo, familiares, sino que le nazca hacerlo. Sí, porque luego es muy común que en esta parte, en la familia de X persona, tienen el hospital completo, ¿no? El papá es pediatra, la mamá es ginecóloga y esperan que esa persona haga lo mismo. Sí. Y sí es a veces muy difícil, lo he notado, compañeros que realmente no les gusta o que tienen que quieren ser artistas, que quieren hacer cualquier cosa, ser ingenieros, cualquier cosa, otra que no sea medicina, pero están ahí obligados por la familia. Pero sí, dentro de lo posible, hacerlo por uno mismo. También que busquen tener aptitudes afines con la carrera, que les guste leer sobre todo. Que el estudio, que tengan ganas de aprender. La carrera, por lo menos en el CUCS, que es el centro que está aquí cerquita, por lo menos el de la zona metropolitana de Guadalajara, entran, si mal no recuerdo, como 350 cada semestre. Sí, 350. Entonces, ¿conociste gente de esos 350 que se salió de la carrera? Sí, muchos. Un número más o menos. De los que tú supiste. Pues sí, de los que yo supe, por lo menos unos 20 o 30. 20, 30, o sea, es básicamente cerca del 10% de las personas que entran. Sí, es una carrera con mucha deserción. Y a lo mejor eso es algo personal de pues, cada persona que en su momento lo hizo, pero ¿cuál identificas que es la mayor razón por la que la gente deserta esa carrera? Que no les gusta, simplemente no es lo suyo. Porque es un ambiente pesado, a veces tóxico. Entonces sí hay veces en las que dicen, no, yo no tengo por qué estarme haciendo esto. O yo quería hacer cualquier otra cosa, ¿no? O que simplemente se dan cuenta que no era lo que ellos esperaban con la carrera, entonces pues mejor se salen. Y la salud mental, sobre todo, es algo que suele afectar conforme va pasando el tiempo, la salud mental, entonces a veces es como, no, necesito un tiempo de esto, a veces no salen completamente o piden licencia, pero sí es porque necesitaba tiempo para mí. Sí, porque es una carrera que mal o bien, depende, invade muchas áreas de tu vida, ¿no? Invade las áreas familiares, de amistades, sociales, laborales. Sí, laboral. Entonces de repente te pide con mucha entrega. Sí. Sí es a veces importante mantener o intentar mantener un equilibrio, darte cuenta que pues la carrera sí va a ser algo muy importante en tu vida, pero no lo va a ser todo. También así como tú dices, es importante la familia, los amigos, el propio desarrollo personal. Entonces, a veces uno se mete completamente en la carrera y se olvida de que existen otras cosas que es también la vida, ¿no? Sí es importante mantener también cuidado de esas cosas porque si no luego se empieza a dañar la salud mental. Uno se empieza a volver un poco loco. Y ya por último, esta es una petición, digamos, de alguna manera personal. No sé si tuvieras algunas palabras como de motivación para la gente que
hacer el trámite, porque pues desde ya el trámite es algo como pesado por el puntaje que necesitas. Y para las personas que ya están dentro de la carrera, no sé si tengas algo respecto de eso, quieras compartirnos. Pues es una profesión muy bonita, aprendes mucho y puedes tener un desarrollo personal muy grande, una satisfacción, también conlleva una satisfacción muy grande el lograrlo, el estarlo haciendo pasar cada semestre y saber cada día estás más cerca de la meta, ¿no? Entonces, que si sienten miedo o algo así, que lo intenten, que no pasa nada. Si al final no les gusta, sobre todo eso, animarse a hacer las cosas. Pues no sé si tengas algo más que quieras agregar, algo que quieras comentar, algo que se haya escapado, por así decirlo. No, creo que no. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, entonces pues por esta ocasión sería todo. Ana Paula, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y espero que esto nos sirva pues para disipar dudas que tengamos sobre esta carrera tan bonita como lo es la medicina. Hasta pronto.